En el vídeo anterior ya estuvimos viendo cuál era la naturaleza del sonido y cuáles eran las características que podían definir tanto de forma física, es decir, medible, hasta las formas psicológicas o psicofísicas y la relación que había entre ellos. Y vimos cómo no era una relación directa, pero no lineal. Bien, teniendo en cuenta esos conceptos, vamos a adentrarnos en el audio digital. Antes de pasar a hablar del audio over Ethernet y de las nuevas tecnologías que hay respecto al transporte de audio digital, de nuevo quiero detenerme en cuáles son los parámetros que utilizamos para medir o para construir una señal de audio digital. Por eso vamos a adentrarnos en el mundo del audio digital. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es exactamente una señal de audio digital. Ya estamos muy acostumbrados a trabajar con ella y ya solo quedamos los más viejos que recordamos cómo era el audio analógico, pero no está de más, aunque estemos muy acostumbrados a ella, a entender cómo se forma y qué la define. No hace falta decir que desde finales del siglo XX pues ya el audio digital ha alcanzado un desarrollo que prácticamente nadie trabaja en analógico, salvo cuando tenemos que, lógicamente, interactuar con el oído, porque nuestro cerebro y nuestros sentidos no, siguen siendo analógicos de momento. Siempre suelo hacer una pregunta que es exactamente qué es lo que divide de una señal analógica a una señal digital. Antes de preguntarlo y antes de dar respuesta a eso, voy a comentar algunos errores que se suelen cometer en cuanto al audio digital. Uno, no tiene por qué tener más calidad. Esto era un error muy común antiguamente en cuanto se presentaba algo como digital, pues se daba por sentado que era de gran calidad, pero no tiene por qué ser así. Un audio digital, por ejemplo, muy comprimido, desde luego tendrá peor calidad que los antiguos grabadores multipista analógicos. Pero bueno, ya hoy por hoy digamos que la calidad ha alcanzado unos niveles bastante altos. Dos, algo que se suele decir muy comúnmente es que lo analógico, la diferencia entre lo analógico y lo digital es que lo analógico tiene infinitos valores, en cambio lo digital tiene valores discretos. Eso es mentira, nada tiene infinitos valores en este universo. Siempre hay algún momento en el que la señal es discontinua. Aunque sea solo, por ejemplo, cuando utilizábamos cintas magnéticas, pues los pequeños trocitos de hierro, eso era el límite en cuanto a calidad. Y eso eran ellos los que de forma magnética se orientaban para luego poder reproducir el audio. En fin, ¿por qué se suele decir esto? Porque lo digital, a diferencia de lo analógico, se tiene que compartimentar, se tiene que partir en pequeños trozos para luego cada trozo poder guardarlo, codificarlo, analizarlo y por supuesto reconvertirlo en audio analógico. Esta diferencia entre analógico y digital es mucho más visible en las imágenes digitales, por ejemplo, donde si nos acercamos mucho podemos llegar a ver los píxeles. Esa es la unidad de medida, por ejemplo, en una imagen, un píxel. Pero en el audio veremos que la cosa es más, no voy a decir más complicada, pero sí desde luego más pequeña, porque las unidades en las que nos vamos a mover cuando hablamos de audio digital, las unidades discretas, es decir, que se pueden diferenciar unas de otras, son las muestras de audio. Y hay muchas, ya veremos que hay muchas. Y un tercer error que antiguamente también se solía tener es que pensar que algo sea digital o analógico depende del formato. No es así. Antiguamente pues existían los CDs, que eran digitales, y las cintas magnéticas, que eran analógicas. Pero eso no quitaba para que en una cinta analógica pudiésemos guardar datos digitales o incluso en un CD grabar datos analógicos. A mala leche se podría. Pero bueno, hoy en día como nos movemos en todo momento en discos duros, discos SSD y demás, pues no hay tanta diferencia. Pero sí que veremos que, por ejemplo, un mismo cable y un mismo conector, como es el XLR3 que utilizamos para audio analógico en entornos profesionales, también sirve para transportar audio digital, utilizando el protocolo AES-EBU, del que hablaremos luego. Pero si algo diferencia lo digital de lo analógico, me da igual que sea audio, vídeo o lo que sea, y aquí siento ponerme un poco casi trascendente, es lo que su propio nombre indica. Cuando decimos algo que es analógico nos referimos a que guarda cierta analogía con el fenómeno que lo provocó. Ejemplo, una señal. Si yo veo una señal ya sea eléctrica o de sonido de forma analógica, vemos una onda
Y si vemos que sube mucho, sabemos que el volumen es muy alto, y si baja, pues veremos que el volumen baja. Tiene analogía. De hecho, una foto analógica, si vemos la foto analógica, vemos que efectivamente representa la luz que incidió sobre ella. Es decir, que podemos reconocer qué provocó ese cambio de estado. Sin embargo, en lo digital no. Si nos vamos hasta el corazón de un elemento digital, no, solo veremos unos y ceros. Y no sabremos representar o no sabremos intuir qué lo ha generado. ¿Por qué? Porque entre medias ha mediado un código que es totalmente arbitrario y convencional. En cualquier caso, adentrémonos en el proceso de digitalización para entender un poco mejor cómo funciona el audio digital. Como todo proceso de digitalización, y me da igual que sea audio, que imágenes, que lo que sea, sigue estas mismas fases, siempre las mismas. La conversión, es decir, necesitamos convertir un fenómeno natural en algo que nosotros podamos medir, normalmente es electricidad. La fase de muestreo, que es, como su propio nombre indica, tomar muestras. Una fase de cuantificación, que será asignar un valor a esas muestras. Y a continuación aplicarle un código, que como hemos visto antes, ese es el momento en el que la señal analógica pasa a ser digital. Y un último paso, opcional, que no tiene por qué darse, es el proceso de compresión, eliminar datos redundantes o incluso convertir una señal en algo que ocupe menos para poder almacenarlo o transportarlo sin problema. Empecemos por la fase de conversión, porque al fin y al cabo es la más sencilla y la que ya muchos conocéis, que es la de convertir un fenómeno natural, como puede ser la presión que genera un sonido, en este caso a través del aire, y convertirlo en algo que pueda ser en un momento dado analizado y convertido a una señal digital. Por supuesto, este fenómeno lo provocan los micrófonos, que al fin y al cabo no dejan de ser transductores, que lo que hacen es coger las presiones, las diferencias de presión, y convertirlas en diferencias de voltaje eléctrico. Ya está. Es decir, ahí no ha cambiado nada con respecto al audio analógico. Pero en el siguiente paso ya sí las cosas empiezan a cambiar. Como he comentado antes, el audio digital se compone de elementos discretos, es decir, separables, analizables y que cada uno pues, es distinto de otro. No hay continuidad entre unos y otros. Insisto, en la imagen tenemos los píxeles. En audio la cosa es más pequeñita. Necesitamos muestrear. Muestrear es eso, tomar muestras. Yo una señal, en este caso la señal eléctrica, pues necesito analizarla y medirla en puntos muy concretos para luego poder, cada punto que he medido, convertirlo en un dato digital. ¿Cuántas muestras se deben tomar? Bien, eso es una pregunta que responderé en la siguiente diapositiva, pero lo que sí que tenemos que saber ya es que el número de tomas que tomemos por segundo es lo que se conoce como la frecuencia de muestreo. Y por supuesto, al ser una frecuencia, se mide en hercios. Es decir, igual que los hercios del sonido que nos daban la altura del sonido, si eran tonos graves o agudos, pues en la señal digital también lo medimos en hercio, pero esto es diferente. Esto es cuántas muestras tomo por segundo. A la pregunta de nuevo, ¿cuántas debo tomar? Pues no es una respuesta fácil. Cualquier persona diría, pues hombre, cuantas más muestras mejor. Pero no, es justo lo contrario. Cualquier ingeniero te dirá, no hombre, no, toma las mínimas que necesites, porque cuantas más muestras tomes, más complejos serán tus sistemas, más capacidad de procesamiento necesitarás, más ocupará el audio y, en fin, todo se complicará mucho más. Así que la pregunta es, ¿cuántas muestras como mínimo tengo que tomar? Porque esas serán las que tenga que tomar. Lo que se conoce como la frecuencia mínima de muestreo. Más allá de ella, pues ya es lo que se llama sobremuestrear, tomar muestras sin que sea necesario, que también a veces se hace y veremos por qué. Y a la pregunta de cuánto es la frecuencia mínima de muestreo, pues tenemos lo que dictaminaron unos ingenieros, Nyquist y Shannon, aunque no se les suele poner aquí en el nombre del teorema, pero se suele conocer como teorema de Nyquist, aunque también colaboró Shannon, el creador de la teoría digital, Claude Shannon. Y dijeron esto, que en una onda sinoidal perfecta, es decir, como la que genera una señal eléctrica, un voltaje, para poder
reproducirla con exactitud, y insisto con lo que digo, con exactitud, es decir, exactamente la misma onda, sin pérdida, es necesario que la frecuencia de muestreo sea como mínimo superior al doble de la máxima frecuencia a muestrear. Para entender este galimatías voy a hacer un dibujo. Bien, imaginemos que tengo una onda, la voy a dibujar de 2 ciclos, es decir, de 2 hercios. 1 y 2, un poco chunga, pero bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Nyquist? Pues bien, el teorema de Nyquist nos dice que si esta es la máxima frecuencia que yo quiero muestrear, es decir, la máxima frecuencia que va a tener mi sonido es de 2 hercios, es muy bajo, pero para el ejemplo nos sirve, es que si no tomamos como mínimo el doble, se producirá un efecto conocido como aliasing. Si yo, por ejemplo, ingenuamente pienso que para una onda de 2 hercios me valdría con tomar 2 muestras, ¿vale? Por ejemplo, lo voy a hacer una muestra aquí, tienen que ser, y otra muestra aquí. Las muestras, por cierto, tienen que tomarse a intervalos regulares, si no se rompe totalmente la señal. Entonces, aquí yo mido la onda y digo, pues mira, está en este punto la onda. Y aquí voy a medir la onda y voy a cogerlo y está en este punto. Pues bien, ahora mismo, si luego tuviese que reproducir esta misma onda, no reproduciría la que aparece aquí en verde, sino que reproduciría a lo mejor otra. Por ejemplo, no lo sé, esta. Yo he cogido los puntos de referencia y la reproduzco. ¿De acuerdo? Es decir, estoy reproduciendo o estoy construyendo una onda que es distinta a la original. Ese fenómeno es el conocido como aliasing, este de aquí, que tenemos. Donde si no tomamos el número de muestras adecuado, luego se puede reproducir una onda que no es la correcta. Así que lo que dijeron Nyquist y Shannon es, si vas a muestrear una onda que tiene como máximo 2 hercios, pues como mínimo deberás tomar 4 muestras, el doble, 4 hercios como frecuencia mínima de muestreo. Así que la siguiente cuestión es muy fácil. ¿Cuánto es lo máximo que puede oír el oído humano? 20 kHz, como bien sabemos. Así que, ¿qué dice el teorema? Pues como mínimo, para luego poder reproducir una onda que el oído pueda escuchar, tendríamos que muestrear a 40.000 muestras por segundo, es decir, 40 kHz. Si bien es cierto que se le dio un margen de seguridad de un 10% más o menos, es decir, de 2,05 kHz, cuyo doble es 44,1 kHz, es decir, el estándar de audio digital durante mucho tiempo. De hecho, los CDs, que todavía algunos escuchamos, están digitalizados a 44,100 Hz. Si cogemos un CD y lo ripeamos, es decir, convertimos lo que hay dentro en un archivo de audio digital, tenemos que saber que se va a convertir en un archivo de 44,1 kHz. ¿De acuerdo? Esto lo digo muy importante porque en el flujo de trabajo, como ya vimos, es importantísimo mantener siempre la misma frecuencia de muestreo. Así que si estamos trabajando a 44 kHz, pues a 44 kHz. Si bien es cierto, y esto es un poco de historia, con la llegada del vídeo digital primero y del cine digital después, esos 44-100 no que cuajaban muy bien con los 24 fotogramas por segundo que había en el vídeo y el cine digital. ¿Solución? Pues muy fácil. Como ya los sistemas informáticos podían soportar perfectamente sobremuestrear la señal, pues dijeron, ¿por qué no muestreamos a 48 kHz? Que es múltiplo de 24, que es el número de fotogramas por segundo, y así las muestras coinciden perfectamente con los fotogramas y no se cortan unas muestras en mitad de un fotograma. Así que pasamos al estándar de vídeo digital, que es 48 kHz, que es en lo que más vamos a trabajar. Pero insisto, no quita para que de vez en cuando trabajemos a 44-100, sobre todo si viene de algún audio digital antiguo. Y por supuesto, y de nuevo, como los sistemas lo soportan, podemos hasta sobremuestrear. ¿Qué significa? Pues trabajar a más frecuencia de la que pide el teorema de Nyquist,
¿Por qué? Pues para coger sonidos que el oído no capta, pero que luego a lo mejor en la postproducción pues podamos ahí sacar un poco de color a nuestro sonido. Es normal si alguien piensa decir, bueno, a partir de 20 kHz ya no se da el fenómeno aliasing, pero ¿qué ocurre con los sonidos que están por encima de 20 kHz? Si estamos muestreando a 44 kHz y de repente hemos captado un sonido que está, qué sé yo, a 30 kHz, vale, el oído humano no lo capta, pero el sistema informático a lo mejor sí, o el sistema de captación sí, y eso provoca aliasing. Ese es el motivo por lo que es habitual en todo sistema digital, de audio digital, aplicar unos filtros pasabajos que lo que hacen es cortar por encima de 20 kHz, no de forma abrupta, sino con un poco de curva, pero cortan las frecuencias que hay por encima de los 20 kHz para evitar precisamente eso, que se produzcan errores en el muestreo. De hecho, por eso se conocen esos filtros como filtros anti-aliasing y se suelen poner al principio y al final de la cadena de audio digital. Y dentro del mundo del muestreo también tenemos que saber que todos los equipos digitales tienen que estar sincronizados, todos tienen que leer las muestras al mismo tiempo. Eso obliga a que los equipos se manden una señal de sincronización y es llamada word clock. Las encontraremos, de hecho, cuando empecemos a trabajar en audio digital, siempre tenemos que saber que todos los equipos que estén conectados al mismo tiempo por audio digital tienen que estar sincronizados. Eso implica que uno tiene que generar una señal máster. A alguno de los equipos le tenemos que decir, tú eres el máster en cuanto a la generación del word clock, y el resto de equipos se comportarán como esclavos, es decir, slave. Recibirán esa señal y se sincronizarán con ella. Si no lo hacemos, pues se provocarán errores conocidos como jitter, que hacen que el sonido empiece a sonar mal, o directamente que los equipos entre sí digan que hay error porque no están sincronizados. Ya veremos más adelante, sobre todo cuando empecemos a trabajar con equipos digitales, que hay muchas formas de generar esa señal de word clock. Ya sea puede ser interna, de hecho nuestras mesas digitales, cuando empecemos a trabajar en ellas, le diremos, tú genera tu propia señal de sincronización. O pueden ser externas, de hecho en instalaciones muy complejas a veces necesitamos poner un equipo que lo que haga es mandar esa señal de sincronización a todos los equipos y se conecten a través de cables BNC. Esto que tenemos aquí, vemos, es un conector BNC que está presente en equipos profesionales de audio digital, y esto, por ejemplo, que vemos aquí, pues son generadores de señal de sincronía, de word clock, para conectar pues múltiples equipos profesionales. Ya veremos si nos encontramos con equipos de este tipo, pero desde luego tenemos que saber que siempre que tenemos un equipo digital conectado a otro, me da igual cómo, a través de AES, a través de una señal óptica, a través de Firewire, me da igual, siempre tienen que estar sincronizados. Y eso implica que trabajen a la misma frecuencia. Si estoy trabajando a 48 kHz en un equipo y a 44 o 100 en otro, olvidémonos, no hay word clock que valga. Así que acordaros cuando nos salga un error de sincronización en la mesa Yamaha. A ver si es que está mal la generación del word clock. Vamos con otro de los pasos necesarios en el proceso de digitalización, que es la cuantificación. Una vez que tenemos nuestra señal muestreada, la podemos ver aquí, tienen que ser a intervalos regulares, eso es importantísimo, y de hecho eso es lo que complica mucho cualquier proceso de digitalización, porque los intervalos de muestra tienen que ser regulares, muy regulares, con una precisión milimétrica de milisegundos. Pues bien, ahora le tengo que aplicar un valor a esa cuantificación, o sea, le tengo que aplicar un valor a esa muestra. ¿Qué valor? Pues eso es difícil de tener en cuenta, en el sentido de que ¿qué escala utilizo? La escala de 1 a 10, la escala de 1 a 100, el mayor audio que he cogido, por ejemplo, el que ya satura la señal, le voy a dar un valor de 1000 y al más bajo le doy un valor de 0. En fin, determinar cuántos valores posibles le puedo asignar es cuántos valores de cuantificación tengo a disposición. Como estamos trabajando en un sistema digital, pues la unidad de medida que utilizamos es el bit, es decir, la unidad mínima de información que hay en un sistema digital. El bit se compone de dos valores posibles, o 1 o 0, que a nivel de electrónica o de ingeniería puede ser apagado o encendido, abierto o cerrado un circuito, en fin, pero eso a las máquinas, aunque a los humanos no nos viene muy bien, pero a las máquinas les viene fenomenal ese sistema. En cualquier caso, yo tengo una unidad mínima, un bit. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le aplico una profundidad, porque se llama así, profundidad, al número de valores que puedo aplicar a una muestra, si le aplico un bit, podré darle dos valores. Lógicamente eso es muy poco.
Así que ¿cuánto le asigno? Aquí se aplica la fórmula de que si elevo el número de valores posibles, que es 2, al número de bits que tengo para asignarle, tendré el número de valores posibles. Y de hecho eso lo podemos comprobar, porque si tengo un bit, 2 elevado a 1 son 2 valores posibles. Si tengo 2 bits, 2 elevado a 2 son 4. Y si tengo 3 bits, pues 2 elevado al cubo, que son 8 valores posibles. ¿Cuántos bits le tenemos que dar a cada muestra? Pues bien, mínimo para que una onda pueda tener valores suficientes para luego en la reproducción, tienen que ser 16 bits, mínimo, que son 65.000 valores, más o menos, 65.500 valores. Con eso ya, bueno, podemos movernos. ¿Podemos darle más? Por supuesto. ¿Debemos darle más? Si es necesario. Podemos trabajar a 16 bits, podemos darle todavía más, 24 bits, que son un montón de valores. Pero ya veremos en qué situaciones nos interesa. Solo quedémonos con una cosa, y es que si bien en el muestreo ya nos dijo Nyquist que podíamos luego reproducir la onda original sin problema con exactitud, con la cuantificación no. Aquí en este proceso ya se da un problema que se llama error de cuantificación y eso hace que la señal sea luego incapaz de recuperarse, por lo menos la misma que teníamos en el original. ¿Por qué? Lo podemos ver aquí. Yo cuando asigno un valor, lógicamente no tengo valores infinitos. ¿Qué significa? Que tengo que elegir si asignarlo al valor que tengo por debajo o al valor que tengo por encima. Si yo, por ejemplo, tengo 5 valores para medir y cuando mido está entre el 3 y el 4, tengo que elegir si darle 3 o 4, dependiendo a cuál me acerque más. Con lo cual, por muchos valores de cuantificación que le dé, por mucha profundidad que le dé, siempre va a haber un error de cuantificación. Mayor, menor, pero siempre lo va a haber. Eso es lo que hace que esto luego no se pueda reproducir como estaba. Aquí me voy a detener un momentito para que entendamos qué importancia tiene el error de cuantificación. Porque de hecho, en digital no existe ruido como tal, no existe el ruido analógico, no existe el ruido de fondo que hay en una señal analógica. ¿Por qué? Porque un 1 es un 1 y un 0 es un 0. Y por mucho ruido que haya, y eso es una de las ventajas del audio digital, pues el ruido apenas le afecta. Porque un 1 nunca dejará, es muy difícil que deje de ser un 1, por mucho ruido que tenga. Pero eso no significa que no exista algo conocido como ruido en la señal digital. ¿Y quién produce ese ruido? El error de cuantificación. De hecho, en la señal digital, cuando hablamos de signal noise ratio, es decir, el ratio, la relación entre señal-ruido, pues ahí no se mide por la diferencia entre el ruido de fondo y la señal más alta que puedo captar, sino que se mide en cuánto va a afectar el ruido, el error de cuantificación a mi señal, a mi proceso de digitalización. Por eso, a más bits, más signal noise ratio, es decir, más calidad en mi señal. Pero pensemos en algo. Esto solo ocurre cuando el audio está normalizado, es decir, cuando el audio ocupa todos los niveles de mi audio. Si yo tengo, por ejemplo, para medir una escala, que son todos los valores que puedo asignar, que ya hemos visto que depende del número de bits que asigne a cada palabra digital, y yo tengo una onda de audio que va de todos los valores de aquí hasta aquí, pues lógicamente estoy aprovechando todos los valores que puedo asignar. Y en ese sentido mi signal noise ratio es correcto y el error de cuantificación es mínimo. Pero ¿qué ocurre si, algo que es muy habitual, grabo a bajo volumen porque luego quiero que todas mis señales no saturen? Entonces me permito el lujo, porque tengo equipos profesionales y me lo puedo permitirme el lujo de grabar a unos niveles muy bajos. ¿Qué significa? Que si yo tenía, pues pongamos suponer 65.000 valores posibles aquí para asignar a mi señal, y lo cual me garantizaba un error de cuantificación mínimo, resulta que no los estoy usando todos, solo estoy usando estos. Y que si luego cojo esta señal digital y la amplifico, esos errores de cuantificación que había aquí se amplificarán también y eso que hasta ese momento 16 bits eran buenos, pues resulta que dejan de serlo, porque no los he usado todos. Así que esa es la aplicación y para cerrar la moraleja que si vamos a grabar no vamos a grabar a todos los niveles o vamos a usar un audio que solo va a moverse en una franja pequeña de nuestros niveles posibles, pues tendremos que asignar más bits.
superar los 16 bits, que es el límite mínimo, y ir a 24 o incluso, si nuestro equipo lo soporta, a 32 bits de coma flotante, que son muchos valores posibles. Y así, cuando amplifiquemos esa señal y la subamos, el error de cuantificación será imperceptible. Y pasemos a uno de los últimos procesos en la señal, en la digitalización de la señal, que es la decodificación. Esto no es más que asignarle un código. Ya hemos dicho que ya ahora tengo todas las muestras con un valor, dependiendo del número de bits que le he asignado. Pero, ¿qué hago con ese valor? Pues lo tengo que convertir en algo entendible por la máquina, es decir, aplicarle un código. Y aquí es cuando efectivamente ya se convierte en una señal digital. ¿Por qué? Porque ese código es totalmente convencional. ¿Por qué un 1100111 es un nivel de 20 y el 00011 es un nivel de 10? Porque lo ha decidido el que hizo el código. Y ya está. Y de hecho, si yo no tengo el código para decodificar esa señal, no podré decodificarla. A diferencia de una imagen, que si la veo, sí puedo reconocer lo que tiene, un código, no. Yo no soy una máquina. En cualquier caso, cuando los técnicos elaboran un código que, insisto, codifica esa señal, tienen que, pues, coger y meterle más datos aparte de la señal, como por ejemplo si tiene varios canales, para que la misma señal digital transporte audio en varios canales, ya sea estéreo o multicanal. Incrusta ahí la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits para que sepamos en qué calidad está trabajando. Si está utilizando compresión, pues también ese código tiene que indicar cómo se está comprimiendo la señal para que él sepa luego extraer esos datos que ha eliminado. Y por supuesto, cualquier archivo digital pues también incluye metadatos, información adicional, fecha de creación, autor o incluso todo esto que hemos dicho, que lo incluyen los metadatos para que las máquinas luego sepan extraerlo. Y un último proceso que, insisto, no es obligatorio, que es el de comprimir la señal. Si bien en vídeo comprimir es casi imprescindible porque los vídeos ocupan mucho, la imagen en movimiento ocupa mucho, sin embargo en audio podemos llegar a trabajar sin compresión y eso no sobrecarga nuestras máquinas. De hecho, es muy habitual en digital trabajar con equipos sin compresión o con compresión sin pérdidas. Veas el estándar de Windows, el WAV, o el IVE, que era el propio de Mac, aunque ya prácticamente los dos sistemas se manejan bien con los dos. El FLAC, que es un formato de código abierto, que también permite multipista. Y bien, o el Broadcast Wave, que es una evolución del WAV y que también soporta multipista y que es el estándar para grabación multipista actualmente. Y luego, por supuesto, tenemos archivos con pérdidas. El más popular, por supuesto, es el MP3, pero hay más. El AAC, el OGG, que es de la misma casa que los que hicieron el FLAC. En fin. Lo que sí hay que tener en cuenta, y aquí me pongo un poco serio, es que si vamos a trabajar con compresión con pérdidas, eso se hace al final. Es decir, he trabajado sin pérdidas durante todo mi proceso, si somos profesionales, y solo aplico compresión con pérdidas cuando exporto al final, por ejemplo, para crear un MP3. Pero durante todo el proceso no es adecuado. De hecho, nos hemos acostumbrado a trabajar con MP3 y eso no es bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque el MP3 es un sistema de compresión maravilloso, muy bueno, que funciona a base de eliminar sonidos que por enmascaramiento, por frecuencias o por lo que sea el oído no escucha, con lo cual elimina esos sonidos o esas frecuencias y tú no notas que los ha eliminado. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a postproducir e intentamos recuperarlas, por ejemplo haciendo una ecualización, pues resulta que no están, han desaparecido. Entonces cuando queremos colorear un sonido, pues no podemos porque ese sonido ya es como si le hubiesen quitado la esencia. ¿De acuerdo? Así que, por favor, intentemos no trabajar con MP3 y trabajemos con WAV o con IVE o con formatos sin pérdida. En fin, y ya un poco como resumir, antes de hablar del último episodio que es los sistemas de transporte, un poco de resumen de qué parámetros definen un audio digital. Pues bien, algunos como los que hemos visto, muy importante, la frecuencia de muestreo, medida en hercios. Las más habituales, el 22 ya ha desaparecido, esa es la que se tomó de referencia para aplicar el teorema de Nyquist, y las que más se usan pues son el 44-100 kHz, propio de los CDs de audio, o el 48 kHz, que es el estándar del vídeo digital. Así que tenedlo siempre muy en cuenta. Y si necesitamos sobremuestrear porque queremos luego postproducir ese sonido, pues se suele trabajar a 96 kHz. A continuación, la profundidad de muestreo, es decir, cuántos bits le damos a cada muestra.
Ahí aparece 8 bits, pero nada, borradlo, no es correcto. En sonido no se puede trabajar a 8 bits, lo mínimo son 16 bits. Y por supuesto podemos trabajar a mayor bits, pero eso implica más procesamiento y cuando tenemos muchas pistas, todas reproduciendo, no nos olvidemos, 48.000 muestras por segundo, y tenemos que leer miles o cientos de miles de valores posibles, en fin, nuestro equipo lo padece. Así que si estamos trabajando con muchas pistas, pues a lo mejor trabajar a 32 bits, quizás el equipo empiece a sufrir y a meter delay en el audio, lo cual es bastante molesto. Y aparte de eso, pues como siempre, cualquier señal de audio digital pues tiene que incluir también cuántos números de canales tiene, si es una señal mono, por ejemplo la de un micrófono, si es estéreo, con los dos canales panoramizados, o si estamos en un archivo o en un transporte de señal multicanal que permite muchos canales incrustados en el mismo archivo o en el mismo canal. Y por último, de lo que hemos hablado antes, que es la compresión. Es decir, si se le ha aplicado una reducción de datos, pues para que ocupe menos o se pueda transportar más fácilmente. No lo he mencionado, pero cuando hablamos de compresión, entonces hablamos de datos por segundo, bits por segundo. Esa es la forma de medir un audio comprimido. Ya no se mide tanto en hercios o en bits, sino en bits por segundo. La tasa de bits, la tasa de transferencia. Solo un poco por resumir, por si acaso no lo sabemos todavía, aunque muchos ya sois nativos digitales, pero no está de más nunca recordar cuáles son las ventajas del audio digital, por si acaso no se nos olvidan. 1. Muy importante, no sufre degradación con las copias. Antiguamente en la señal analógica sí, cada copia perdía con respecto al original. En la digital no, eso nos permite copiar los archivos de un lado a otro sin que se produzca ninguna pérdida. 2. Tienen más dinámica, porque el nivel de señal ruido en analógico nos lo daba la capacidad del soporte para sobreponerse sobre el ruido de fondo y no sufrir saturación, y eso daba el signal noise ratio, el ratio de señal ruido. Y sin embargo en el audio digital pues eso se amplía mucho. De hecho los mínimos que se aceptaban como profesionales en el audio analógico, cuando hablábamos de 90 decibelios de signal noise ratio, en audio digital se consiguen sin problemas. Muy importante, no tiene fluctuaciones de velocidad, y eso era un problema grave que teníamos con los sistemas analógicos, donde al ser sistemas mecánicos y tenían que mover la cinta, pues si le pesaba mucho o el sistema no era lo suficientemente fuerte, pues podía provocar lloros o problemas de reproducción a diferente velocidad, cosa que en el digital no ocurre porque está moviendo datos. Los soportes no son más perdurables, por supuesto, no hay contacto físico en la mayor parte de las veces, con lo cual aguantan mucho más un soporte digital. Las comunicaciones son mucho más robustas, ya hemos hablado de ello, no hay ruido, o si lo hay no afecta tanto como afectaba a las señales analógicas. Y es muy importante porque en digital nos permite sistemas de modulación que en analógico sería imposible, por ejemplo modulaciones en fase, lo cual hace incluso que podamos llevar por un mismo canal muchas señales a la vez, sin que unas se entorpezcan a las otras. Y ya no digamos si metemos sistemas de comprobación de errores, donde si yo mando un archivo y cuando llega me dicen que ha llegado dañado, pues me lo piden otra vez y lo vuelvo a mandar sin que yo me entere. Eso en analógico era, por supuesto, impensable. Tenemos gran capacidad de almacenamiento y por hoy podemos, ¿qué os voy a contar? Podemos meter un montón de canciones en un cacharrito así, y antiguamente pues una canción o 20 canciones te ocupaba mínimo un cassette o una cinta o un CD. Y luego a nivel de editar pues nos permite la edición no lineal, es decir, que gracias a que tenemos cada muestra identificada, pues podemos coger un audio y hacer lo que hacemos en un secuenciador de audio, coger el principio, alargarlo, retrasarlo, meter otro audio al principio, en fin, cosa que antes no era factible. No me voy a detener aquí porque ya hablamos del flujo de trabajo en Audition en su momento, pero solo para que todo lo que hemos visto, efectivamente, cuando creamos un proyecto muy importante le tenemos que decir qué frecuencia de muestreo vamos a usar, qué profundidad de bits, y de nuevo remito al vídeo en el que veíamos el flujo de trabajo. No lo hagamos aleatorio, es decir, no lo pongamos porque sí, pensemos muy bien lo que estamos tocando. Y podemos ver que en Pro Tools también la tasa de bits, o sea, la profundidad de bits y la frecuencia. Antes de terminar, voy a ir con otro concepto más, que es el de
la forma de transportar el audio digital, lógicamente ya lo tengo captado, ya lo tengo digitalizado y ahora la pregunta es ¿cómo lo transporto? Pues bien, veamos qué formas tenemos para llevar el audio digital de un sitio a otro, al margen de llevarlo en un pincho o en una tarjeta. Hablamos de entornos profesionales. Ahí los tenemos. Ya lo he mencionado antes, este es el sistema profesional que utilizamos para llevar audio digital. Utiliza cables XLR, utilizamos los mismos cables que usábamos para llevar analógico, los mismos conectores, porque los cables son un poquito diferentes y van a ser para llevar audio digital. Y soportan hasta 24 bits y 2 canales. Es decir, que podemos llevar una señal estéreo a través de un solo cable. Veremos que muchos de nuestros equipos pues ya vienen con su conexión AES-EBU para audio digital. Aparte de ello, pues tenemos el SPDIF, que muchos lo conocemos porque lo encontramos en entornos domésticos. De hecho, no es un cableado, no es una forma de llevar la señal de todo profesional, pero bueno, los equipos digitales suelen tener un cable SPDIF que puede utilizar tanto un cable RCA propio de los señales de vídeo. De hecho, nuestros equipos de home cinema o reproductores pues suelen tener un cable RCA para sacar una señal SPDIF de audio digital. Pero lo profesional o lo correcto sería llevarlo a través de un cable óptico. Y bueno, soportan señales multicanal, de hecho se utilizan para, lo he dicho, home cinema 5.1 y bueno, y también hasta 24 bits, 48 kHz, en fin. Pero una forma de llevar el audio digital a través de cable óptico de una forma más profesional es el ADAT, que permite llevar hasta 8 canales de audio. Puede usar cable óptico, pero también hay algunos que a través de Firewire, que era un cable antiguo que se usaba para señal de vídeo, pues todavía se encuentran equipos que llevan señal ADAT a través de cable Firewire. Pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un equipo de audio digital con sus 4 conectores ADAT, lo cual permite, pues lo que vemos ahí, hasta 32 canales utilizando solo 4 cables de fibra óptica, usando fibra óptica. Y bueno, se está popularizando mucho el USB, pero el USB no deja de ser un cable multipropósito que vale para todo. Pero bueno, siempre podemos conectar una mesa digital a nuestro equipo mediante un USB y también transportar por ahí audio digital. Y bueno, ahí tenemos una colección de formatos de audio, de archivos de audio digital, pero eso los iremos viendo tranquilamente. Los tenemos, por supuesto, los de los que hemos hablado de audio sin compresión, como el AIF, el WAV, el Broadcast Wave, que es el sucesor del WAV y que permite multicanal y códigos de tiempo, cosa que el anterior no lo permitía, o este, que insisto, es un formato de código abierto y que se está popularizando mucho, sobre todo para compartir archivos multipista. Y otros formatos ya no tan profesionales, pues el AAC, el MP3, el ACE3, que utilizábamos para el Dolby, en fin, el OGG Vorbis, que es un formato también de código abierto, diseñado por los mismos que hacen el FLAC, o el MIDI, del cual hablaremos más adelante, porque realmente no es audio digital en sí, sino una especie de protocolo de comunicación. Y el STEM, que es muy interesante porque se está poniendo muy de moda para los DJs, ya que permite guardar en un mismo archivo 4 pistas de audio, pero organizadas pensando en los DJs, en los que puedan separar pues percusión, de voces, de instrumentos, en fin. Pero bueno, eso es otra historia. Y ya está. Importante conocer cómo se compone el audio digital, de dónde viene, los parámetros que intervienen, para luego a la hora de manejarlo, y no olvidemos que va a ser nuestra herramienta de trabajo, pues dicho pronto y bien, no cagarla.